Hay un hemisferio de la Luna que ningún ser humano ha podido ver nunca desde la superficie de la Tierra. Desde que nuestra especie aprendió a mirar al cielo nocturno. Desde los primeros cazadores que levantaban los ojos hacia aquella luz plateada, hasta los astrónomos que construyeron los primeros telescopios, siempre hemos visto la misma cara. La Luna nos da la espalda. Siempre. Y durante toda la historia registrada de la humanidad, lo que hay al otro lado fue un misterio absoluto. El 6 de abril de 2026, nosotros, nuestra especie, tú y yo, y todos los que seguimos la misión desde la Tierra, enviamos a 4 personas al otro lado. Y lo que encontraron allí no encaja completamente con lo que esperábamos. El comandante Reid Wiseman lo dijo con una honestidad que los comunicados oficiales raramente alcanzan. Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo. Es simplemente indescriptible. Hoy vamos a intentar describir exactamente eso. Las 10 cosas más aterradoras que Artemis II vio en el lado oculto de la Luna. Las que la NASA todavía no ha explicado del todo. Las que los científicos están analizando ahora mismo, con los datos de una misión que regresó hace apenas 4 días. Hay una de estas 10 que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la formación de nuestro propio planeta. No es la que esperas. Y la NASA, de momento, no ha dicho ni una palabra al respecto. Número 10. Un mundo completamente diferente. En el mismo satélite. Pensemos por un momento en lo que significa que la Luna siempre nos muestre la misma cara. No es un capricho del cosmos. Es el resultado de millones de años de fricción gravitacional entre 2 cuerpos que se formaron juntos, que han bailado el uno alrededor del otro durante 4.500 millones de años, y que en ese proceso lento y silencioso quedaron irrevocablemente sincronizados. El lado de la Luna que conocemos tiene grandes llanuras oscuras de basalto, los llamados mares lunares, producto de un vulcanismo masivo que ocurrió hace entre 3.000 y 4.000 millones de años. Son las manchas que forman la cara que nuestra imaginación ve en la luna llena. El lado oculto no tiene casi ninguno de esos mares, es completamente diferente. Una superficie montañosa cubierta de cráteres, con una corteza entre 10 y 15 kilómetros más gruesa que la del lado que siempre vemos. Es el mismo satélite, formado en el mismo momento, a partir del mismo material. Y sin embargo, sus 2 hemisferios cuentan historias geológicas radicalmente distintas. Los científicos llevan décadas intentando explicar esta asimetría y todavía no hay una respuesta que satisfaga a todos. Cuando Artemis II se aproximó al lado oculto y los astronautas pudieron observarlo con sus propios ojos por primera vez, Jeremy Hansen lo describió así: es sencillamente enorme, súper compleja, y podrías quedarte mirándola durante horas. No estaba hablando de un cráter. Estaba hablando de la sensación de mirar un mundo que reconoces como la Luna, pero que al mismo tiempo no reconoces en absoluto. La pregunta más simple sobre nuestro satélite, ¿por qué sus 2 hemisferios son tan distintos?, sigue abierta después de 65 años de exploración espacial. Número 9. Los destellos en la oscuridad. Y lo que la ciencia no termina de explicar. Durante los 40 minutos de silencio absoluto en que la cápsula Orion cruzó el lado oculto sin comunicación posible con la Tierra, los 4 astronautas trabajaron solos, sin Houston, sin la red del espacio profundo, sin nosotros. Y la Luna, resultó, no estaba quieta. El comandante Wiseman lo reportó en cuanto se restablecieron las comunicaciones. Destellos. Puntos de luz breves
blancos y azulados, en la superficie lunar, impactos de meteoritos en tiempo real. Jeremy Hansen confirmó haber visto otro, y otro más. En total, la tripulación documentó entre 4 y 5 impactos en cuestión de minutos. En el centro de control de Houston se oyeron gritos de alegría. Kelsey Young, directora de objetivos científicos de la misión, admitió que no esperaba que los astronautas vieran ninguno con esa claridad. Pero estos destellos abren una pregunta que la NASA todavía no ha respondido del todo. Los astrónomos llevan registrando fenómenos similares en la Luna desde el siglo XV. Se llaman fenómenos lunares transitorios. La mayoría son impactos de meteoritos, pero no todos. Algunos tienen duraciones y patrones que no encajan con un impacto simple. Algunos aparecieron en zonas donde no hay evidencia posterior de cráter. Los científicos de la NASA han pedido todas las imágenes de alta exposición que Artemis II capturó durante el sobrevuelo. Están determinando si lo que vio la tripulación son solo impactos o si hay actividad en ese hemisferio que todavía no comprendemos. No hay declaración oficial todavía. Lo que sí sabemos es que la Luna está siendo bombardeada constantemente y que Artemis II estaba volando a 6.500 kilómetros de su superficie cuando ocurrió. Número 8. La cicatriz más grande del sistema solar y lo que esconde en su interior. Hay una herida en el polo sur del lado oculto de la Luna que tiene 2.500 kilómetros de diámetro y 13 kilómetros de profundidad. Se llama la Cuenca Polo Sur Aitken. Es la estructura de impacto más grande del sistema solar interior y se formó hace 4.300 millones de años, cuando un objeto de proporciones difíciles de imaginar golpeó la Luna en sus primeros estadios de vida. Uno de los objetivos científicos prioritarios de Artemis II era observarla directamente. Las sondas automáticas la habían fotografiado, pero ningún ser humano la había visto nunca con sus propios ojos. Cuando la tripulación llegó a esa posición y pudo asomarse, Jeremy Hansen transmitió una descripción que los científicos en tierra llevaban semanas esperando. Es sencillamente enorme, súper compleja, y podrías quedarte mirándola durante horas. Eso es todo lo que dijo. Y para los geólogos planetarios que llevan décadas estudiando esta estructura desde sondas automáticas, escuchar esa descripción de primera mano tiene un peso que los datos cuantitativos solos no transmiten. Pero lo más perturbador de la cuenca Polo Sur Aitken no es su tamaño, es lo que el impacto que la formó expuso. Fue tan violento que excavó hasta el manto lunar, sacando a la superficie materiales que normalmente están enterrados a decenas de kilómetros de profundidad. Cuando China analizó las muestras de esa zona en 2025, encontró algo que no esperaba. Las rocas del lado oculto se formaron a una temperatura 100 grados centígrados, inferior a las rocas equivalentes del lado visible. El mismo satélite, el mismo origen, una historia térmica radicalmente distinta. Y ningún modelo actual lo explica completamente. Si ese impacto hubiera ocurrido en el lado visible, lo habríamos estudiado desde la Tierra hace décadas. Que ocurriera en el lado oculto significa que llevamos 60 años mirando la Luna sin ver su secreto más profundo. Número 7. Una luz que nadie había anticipado y que casi impidió la observación científica. Hay cosas que no aparecen en los manuales de entrenamiento, cosas que solo se descubren cuando un ser humano está físicamente allí, a 400.000 kilómetros de casa, mirando por las ventanas de una cápsula en el espacio profundo.
Cuando la Orion Integrity se aproximó al lado oculto, ocurrió algo que la tripulación no esperaba en esa magnitud. El brillo de la Tierra inundó completamente el interior de la cápsula. El reflejo de la luz solar en las nubes, en los polos, en los desiertos, creó una luminosidad intensa y blanca que lo llenó todo. Los astronautas tuvieron que apagar todas las luces interiores y cubrir parcialmente las ventanas para poder ver los indicadores del panel de mando. La Tierra era demasiado brillante. Nuestro propio planeta les dificultaba ver la Luna. Victor Glover lo describió así cuando se recuperaron las comunicaciones. Parece irreal, el resplandor terrestre. Y tiene razón, porque desde el lado oculto de la Luna, la Tierra es el único objeto brillante en todo el cielo, sin atmósfera que difumine la luz, sin contaminación lumínica. Solo la canica azul de la que hablaba Carl Sagan, colgada en la oscuridad absoluta, enviando su reflejo con una fuerza que ningún entrenamiento en tierra puede simular. Los científicos están analizando ahora si ese brillo afectó la calidad de algunas de las mediciones instrumentales durante el sobrevuelo. Todavía no hay resultados publicados. Piensa en lo que eso significa. El planeta que contiene toda la vida conocida en el universo brillaba con tanta intensidad que 4 seres humanos tuvieron que cubrirse los ojos para poder trabajar. Número 6. Los colores que no deberían estar allí y que nadie ha explicado todavía. El polvo lunar es uno de los materiales más extraños del sistema solar interior. No se parece al polvo de la Tierra. Está formado por fragmentos microscópicos de roca triturada por miles de millones de años de impactos, sin ningún proceso de erosión que suavice sus bordes. Es angular, abrasivo y se comporta de formas que todavía sorprenden a los ingenieros que diseñan equipos lunares. Uno de los objetivos científicos de Artemis II en el lado oculto era observar el desplazamiento del polvo lunar y documentar las variaciones de color en regiones que nunca habían sido estudiadas directamente. Los astronautas llevaban cámaras Nikon de hasta 400 milímetros para ese trabajo. Lo que documentaron fueron tonos marrones y azulados en zonas específicas del lado oculto, que no coinciden con los patrones predichos por los modelos basados en datos de sondas automáticas. La observación humana directa detectó algo que los sensores automáticos no habían captado con esa claridad. Los científicos llevan días analizando esas imágenes. Las variaciones de color en la superficie lunar son indicadores de composición mineral. Diferentes minerales reflejan la luz de forma distinta. Si los colores que la tripulación documentó no coinciden con lo que los modelos predicen, significa que hay algo en la composición de ese hemisferio que no entendemos completamente. La NASA todavía no ha publicado ninguna conclusión. Solo ha confirmado que los datos del sobrevuelo están siendo analizados y que aportarán información clave para el diseño de futuras misiones. Lo que esa información clave implica exactamente, de momento, no lo ha dicho. Número 5. Una corona solar que nunca habíamos visto así, y lo que reveló. Hay experiencias que los telescopios no pueden darte, que las ondas automáticas no pueden transmitir, que solo existen cuando un ser humano está físicamente en el lugar preciso, en el momento preciso, cuando la Luna se interpuso completamente entre la Orion Integrity y el Sol, durante los 54 minutos del eclipse total que la tripulación experimentó desde la órbita lunar. Ocurrió algo que ningún ser humano había visto en esas condiciones. La corona solar
la capa más externa y más caliente de la atmósfera del Sol, apareció alrededor del disco negro de la Luna como un halo de luz tenue, ondulante y perfectamente visible. Desde la Tierra, los eclipses solares duran minutos. Desde la posición de Artemis II en la órbita lunar, duró 54 minutos, más de 7 veces más. En esas condiciones únicas, la tripulación fotografió la corona solar con una resolución y desde un ángulo que ningún instrumento en órbita terrestre puede replicar. La directora de objetivos científicos, Kelsey Young, explicó que esas imágenes proporcionan pistas para comprender la composición y la historia de la superficie lunar. Pero hay más. La corona solar, a pesar de ser parte del objeto que hace posible toda la vida en nuestro planeta, es uno de los fenómenos menos comprendidos de la astrofísica. Todavía no sabemos con precisión por qué está tan caliente, en algunos puntos hasta 1.000.000 de grados, cuando la superficie visible del Sol tiene solo 6.000. Los datos que capturó Artemis II durante ese eclipse de 54 minutos están siendo procesados ahora mismo, y la NASA todavía no ha dicho qué encontraron en ellos. Número 4. 35 puntos de interés geológico. Y los que no cuadran con los modelos. Durante las 7 horas del sobrevuelo, la tripulación de Artemis II trabajó contra el reloj con una lista de 35 puntos de interés geológico, asignados por los científicos del Centro Espacial Johnson: cráteres, flujos de lava antiguos, zonas de transición entre el lado visible y el oculto. Cada punto fotografiado, documentado en audio, analizado con los instrumentos de la nave. Estudiaron la cuenca oriental, uno de los grandes objetivos de la misión. Examinaron el cráter Ohm, de 64 kilómetros de diámetro, con su pico central sobre antiguos flujos de lava. Documentaron el cráter Pierazzo y las cadenas de cráteres secundarios creados por impactos anteriores. 35 puntos en 7 horas. Una agenda científica que los astronautas del programa Apolo nunca tuvieron. Pero hay algo que la NASA todavía no ha explicado sobre lo que la tripulación observó en varios de esos puntos. Las variaciones de reflectividad en algunas zonas específicas no coinciden con los modelos predictivos elaborados a partir de los datos de las sondas automáticas. La observación humana directa detecta cosas que los sensores automáticos no capturan. No porque los sensores sean malos, sino porque el cerebro humano, entrenado evolutivamente para encontrar patrones y anomalías, procesa la información visual de una manera que los algoritmos actuales todavía no replican completamente. Los científicos de la NASA han pedido una revisión completa de todas las capturas visuales del sobrevuelo. El análisis comparativo con los datos de la Lunar Reconnaissance Orbiter está en curso. No hay declaración oficial sobre qué es exactamente lo que no coincide. Número 3. El lugar más silencioso del sistema solar interior y lo que podría escuchar. Hay una característica del lado oculto de la Luna que no tiene equivalente en ningún otro lugar al que la humanidad tenga acceso. No tiene que ver con los cráteres ni con la geología, tiene que ver con el silencio. Desde el lado oculto de la Luna no llegan señales de radio de la Tierra. No llegan interferencias electromagnéticas de ningún tipo producidas por la actividad humana. La masa del satélite actúa como un escudo perfecto. La ionosfera terrestre, que bloquea grandes partes del espectro de radiofrecuencia desde cualquier punto de nuestro planeta, tampoco existe allí. Es el entorno electromagnéticamente más limpio al que nuestra especie tiene acceso.
Y lo que los astrónomos quieren hacer con ese silencio es escuchar algo que nunca hemos podido escuchar desde la Tierra. Las señales del universo antes de que existieran las primeras estrellas. En las edades oscuras del cosmos, entre el Big Bang y la formación de las primeras estrellas, el universo emitió señales de radio de baja frecuencia que todavía están viajando por el espacio. Desde la Tierra es imposible captarlas. La ionosfera las bloquea y la contaminación electromagnética humana las ahoga. Desde el lado oculto de la Luna, en silencio absoluto, un radiotelescopio podría escucharlas. El experimento Lucy Knight ya lo está intentando. Si funciona, el siguiente paso es un interferómetro a gran escala que nos permitiría escuchar el universo tal como era, hace 13.000 millones de años. Lo que Artemis II demostró durante los 40 minutos de silencio del sobrevuelo es que una nave tripulada puede operar con plena autonomía en ese entorno, sin comunicación con la Tierra. Esa capacidad es el prerequisito para cualquier misión futura que coloque ese radiotelescopio en el lugar más silencioso del sistema solar interior. Desde allí podríamos escuchar el Big Bang, no una simulación, no un modelo, las señales reales de los primeros instantes del universo. La puesta de la Tierra y lo que esa imagen le dice a nuestra especie. A las 10:40 del 6 de abril de 2026, en tiempo universal coordinado, la tripulación de Artemis II estaba sobre el borde entre el lado visible y el lado oculto de la Luna. Y entonces ocurrió algo que ningún instrumento automático, ninguna sonda, ninguna cámara enviada desde la Tierra puede reproducir de la misma manera. La Tierra se ocultó tras la Luna. El planeta que contiene toda la vida conocida en el universo, todos los seres humanos que han existido, excepto esos 4. Toda la historia de nuestra especie, toda la música y la literatura y la ciencia, toda la guerra y toda la paz, descendió lentamente por debajo del horizonte lunar hasta desaparecer por completo. Durante 40 minutos, la tripulación de Artemis II fue la única presencia humana en un lugar desde el que la Tierra no existe. La fotografía que capturaron en ese momento evoca deliberadamente la imagen que Bill Anders tomó durante el Apolo 8 en 1968. Aquella imagen cambió cómo la humanidad se veía a sí misma. Hizo visible por primera vez la fragilidad y la soledad de nuestro planeta. Esta nueva imagen, tomada con tecnología de 2026, desde una posición que ningún ser humano había ocupado en más de 50 años, lleva el mismo mensaje con una urgencia diferente. Podemos ver en esa Tierra pequeña, colgada sobre el limbo lunar, un planeta que ha cambiado desde 1968, que tiene más dióxido de carbono en su atmósfera, que ha perdido ecosistemas completos, que ha ganado conocimientos sobre sí mismo que antes no tenía, y que sigue siendo, hasta donde sabemos, el único lugar en el universo observable donde la materia aprendió a mirarse a sí misma y a preguntarse de dónde viene. Número 1. Lo que la física sugiere que hay allí dentro, y lo que la NASA no ha dicho. Los 9 fenómenos que hemos recorrido son cosas que Artemis II vio o documentó, y sobre las que la ciencia tiene preguntas abiertas. Datos en proceso de análisis. Resultados que la NASA no ha publicado todavía. El número 1 es diferente. El número 1 no es un resultado pendiente de publicación. Es la pregunta que emerge de combinar todos los datos disponibles sobre el lado oculto de la Luna y que ningún comunicado oficial ha formulado todavía con claridad. La Luna se quedó mirando a la Tierra demasiado rápido. La rotación sincrónica
El proceso por el que la Luna terminó mostrando siempre la misma cara a nuestro planeta debería haber tardado más de lo que tardó según los modelos actuales de dinámica orbital. La fricción gravitacional entre dos cuerpos del tamaño de la Tierra y la Luna necesita tiempo para sincronizar una rotación. Y la Luna se sincronizó en un plazo que los físicos consideran sorprendentemente corto para la física que conocemos. Una hipótesis que circula en la literatura especializada sin haber llegado todavía a los comunicados de prensa de ninguna agencia espacial, propone que el interior del lado oculto podría tener una concentración de masa asimétrica que aceleró ese proceso. Una zona de material más denso en el hemisferio oculto que lo ancló gravitacionalmente hacia el exterior desde los primeros tiempos de la Luna. Si esa hipótesis es correcta, el interior del lado oculto es fundamentalmente diferente al del lado visible. Y nunca hemos tenido un sismómetro allí para comprobarlo. Las misiones Apolo dejaron instrumentos sísmicos en el hemisferio visible. El lado oculto nunca ha sido medido desde dentro. Artemis II capturó datos indirectos durante el sobrevuelo a través de los sensores de la propia nave. Los impactos de meteoritos que la tripulación documentó producen ondas sísmicas que se propagan por el interior lunar. Si los datos son suficientemente limpios, podrían darnos la primera imagen indirecta del interior del hemisferio, que siempre nos ha dado la espalda. Y si esa imagen confirma la asimetría de masa que la hipótesis predice, cambiará nuestra comprensión de cómo se formó la Luna, y con ella, cómo se formó la Tierra. Porque los dos cuerpos nacieron del mismo impacto, hace 4.500 millones de años, cuando algo del tamaño de Marte chocó con nuestro planeta joven y expulsó al espacio el material que después se condensó en la Luna. Entender el interior del lado oculto es entender ese impacto con una precisión que todavía no tenemos. Y ese impacto no fue solo el origen de la Luna, fue también el origen de la inclinación axial de la Tierra, que crea nuestras estaciones, de la estabilización de nuestro eje de rotación, que hace posible el clima templado que permite la vida compleja, de las mareas que modulan los ecosistemas costeros desde hace miles de millones de años. La mitad de la Luna que la humanidad lleva 67 años sin poder ver podría ser la clave para entender por qué existimos. Eso es lo que Artemis II fue a buscar al lado oculto. Los datos están siendo analizados ahora mismo. Cuando la NASA publique sus conclusiones, puede que algunas de las preguntas de esta lista encuentren respuesta. O puede que aparezcan preguntas nuevas que todavía no sabemos cómo formular. Eso es lo que hace que valga la pena mirar al cielo.